Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Les doy la bienvenida en este domingo para continuar con esta serie que llamamos Un estilo de oración. Y en esto que les adelantábamos cada domingo con el flyer de invitación, como dice, cuando oramos, colocamos nuestra vida en su mano para que Dios extienda su mano en nuestra vida. Hemos avanzado en domingos anteriores sobre la idea de comenzar a pensar en la oración como un asunto espiritual. No es algo especial para algunos pocos, sino que la oración es uno de los asuntos de los seres humanos en su trasfondo espiritual que Dios espera que más nosotros desarrollemos. El poder desarrollar un estilo de oración no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con una responsabilidad, un rol, sino que tiene que ver con la vida misma. Orar es vivir, y la vida de oración termina dándole sentido y fortaleza a lo que nosotros llevamos adelante. Por eso esta placa que le mostramos tan especial de la oración es un asunto espiritual, con un niño con sus manos como representación de su vocación de ir a Dios y con ese corazón puro de niño poder expresarle a Dios sus sentires, sus emociones, sus pedidos, sus gratitudes, también sus inquietudes. Entonces, esta placa no es inocente de que, de alguna manera, la oración como asunto espiritual requiere y necesita tener ese corazón puro, ese corazón dado de un niño, así como un niño le pide a su padre, tantas veces, sin ningún tipo de frenos ni de límites, aquello que cree necesitar. Así que el tema de la oración para nosotros es un asunto espiritual que hemos iniciado en esta serie de enseñanzas que llamamos Un estilo de oración. Esta es la tercera. Y claro, no es que la oración queda resumida a simplemente una actitud, y en este caso representada por un niño, sino hemos visto en nuestro aprendizaje, por ejemplo, lo que era para Jesús la oración. Estamos haciendo un breve repaso del domingo anterior para aquellos que hemos estado ese domingo y también para aquellos que se suman. Esto es un repaso de lo que hemos visto y aprendíamos el domingo pasado cómo el Señor Jesús, en su naturaleza humana, en su necesidad de poder desarrollar capital espiritual para hacerse cargo de su misión y de su ministerio. Sus días comenzaban muy temprano, con la gente viniéndolo a buscar para que él pueda enseñar y sanar. ¿Se acuerdan? Decíamos el domingo pasado, Jesús hizo básicamente dos cosas en su ministerio: enseñó y sanó, sanó y enseñó. Algunos de estos domingos vamos a abocarnos exclusivamente a ver el ministerio de Jesús en estos dos pilares, enseñar y sanar.
y él se levantaba muy de mañana, dice acá, aún cuando todavía estaba oscuro, y salió y se fue a un lugar solitario. Él buscaba su quietud, su espacio, y allí oraba. Recordábamos el domingo pasado que probablemente por las costumbres del momento y los tiempos del momento, probablemente él se levantaba a orar entre 3:30 y 5 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, y era la máxima profundidad de la noche. La noche es como que el atardecer va dándole lugar a la noche se instala y después la noche se profundiza. Entonces él oraba en esos momentos de noche profunda, dicen algunos textos. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué oraba? ¿Cómo oraba? Y como bien hoy nos recordaba Rosa en la oración de apertura, haciéndonos recordar la oración de Jesús en Juan 17, que lo que hicimos el domingo pasado fue precisamente sentarnos al lado del Señor, sentarnos al lado del Maestro, poner su corazón cerca de su pecho de alguna manera, así como lo solía hacer Juan, su discípulo amado. Buscaba hasta el latido del corazón de su Maestro, de su Señor, del Mesías en ese momento. Nosotros el domingo pasado nos acercamos a Juan 17, y si ustedes recuerdan, lo que hicimos fue leer palabra por palabra, línea por línea, versículo por versículo. Y como bien adelantaba Rosa, vimos el corazón del Señor Jesús orando por la unidad en el Padre y en Él, que ya eran testimonio de ser uno. Y también vimos ese domingo que Él oraba por los suyos, por sus discípulos, por los apóstoles que tenían una gran responsabilidad, pero también descubrimos una gema increíble. Él oraba no solamente por aquellos que el Padre le había dado para que tome cuidado, sino que oraba por aquellos que iban a creer en el futuro, en Él, por la palabra de ellos. Y esto es de ellos en sucesión, de todos aquellos que hablasen la palabra de Dios. Entonces vimos ese domingo que Jesús, hace 2000 años atrás, en su tiempo de oración, oraba por vos, oraba por mí. En su corazón vos ya estabas presente. Aquellos que iban a creer en su nombre por la palabra de Dios, Jesús ya oraba por ellos. Así que vimos ese domingo algo bellísimo, que era ni más ni menos que al propio Señor Jesús orando. ¿Cómo oraba? ¿Qué oraba? Y ese fue un aprendizaje hermoso que tuvimos. Y claro, nos preguntamos, bueno, es nuestra responsabilidad profundizar en la palabra de Dios para ver cuáles son las cualidades que, no digamos todas, pero una mirada global que represente las cualidades de un estilo de oración. Y la palabra de Dios nos da esas señales, la palabra de Dios nos da esas cualidades. Empezamos con algunas el domingo pasado y hoy vamos a avanzar con otras. Una de las primeras cosas importantes que descubrimos en esta búsqueda de cualidades de un corazón y estilo de oración es que la oración ocurra en un contexto de relación. La oración sin relación no es sostenible y no expresa el genoma del poder de Dios, no expresa la confianza del que ora ni la manifestación del poder de Dios a quien se le pide. Veíamos en la primera entrega, en la primera presentación, en la primera enseñanza de la palabra de Dios, que había un flujo de confianza, de acción y de poder de Dios manifestado, y que el corazón de ese flujo era la oración en un contexto de relación. Aún en momentos adversos, como el que tenía Jeremías, estando preso, Dios se le presentó 2 veces para decirle, clama a mí, ese es mi pedido, y yo te responderé y te haré conocer cosas que ni siquiera te imaginas y que otros ni siquiera conocen. Entonces ahí vemos, en estas cualidades que empezamos a distinguir, que la oración en relación, dado que si no es en relación, si es solamente aislada, si es cuando yo me aíslo en la oración para llevar a cabo una práctica, pero pierdo el sentido de que esa oración, si no es en relación, no es sostenible, hay una primera parte de esta relación que es la parte que le corresponde a Dios. Y nosotros aprendíamos que esa parte que le corresponde a Dios, Dios la hizo saber. Él espera que nosotros le pidamos. Habilitó los espacios y los caminos para poder acudir a Él, para poder
pedirle sabiendo que Él promete que va a responder y va a responder mucho más allá de lo que nosotros inclusive pedimos o entendemos. Nosotros generalmente hemos aprendido a orar con nuestro entendimiento. Entonces esperamos naturalmente respuestas de nuestras oraciones en base a lo que entendemos o necesitamos, ya sea por nosotros o por otros. Y cuando digo por nosotros o por otros, es que nosotros también podemos en nuestra oración interceder ante el Padre por otras personas en el nombre del Señor Jesucristo, y que entonces Dios responda conforme a nuestra intercesión. Y Dios nos está diciendo, ustedes hagan su parte, yo hago la mía. Una de las cosas de hacer mi parte es que yo no solo te pido que pidas, que vengas a mí, yo te voy a responder, esa es la promesa, y voy a ir mucho más allá de lo que vos te podés imaginar. Así que dicho esto, recordábamos en 2 Corintios 7:15, cuando Dios dice, listo, yo ya estoy, mi parte ya está hecha. Ahora, ¿en qué posición me quedo yo como Dios? Dejo mis oídos, mis ojos dispuestos, abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando sea que se ore con estas cualidades de un corazón, con un estilo de oración, una relación, Dios nos promete que Él va a estar presente. No hay nada más hermoso en la vida de oración que se da en una relación que nosotros partamos de saber que Dios ha hecho su parte y al hacer su parte, ahora está esperando que nosotros hagamos la nuestra. Y ahí, claro, nos queda a nosotros empezar a trabajar, a pensar, a ver en profundidad la palabra de Dios, a considerar y hasta meditar y estudiar en la palabra de Dios para poder permitir que sea la palabra de Dios la que hable y nos diga qué es lo que Dios, lo que el Señor Jesús, que es quien intercede ante el Padre, como ahora lo vamos a recordar, qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, claro, ahí venía la idea de decir, bueno, ¿y cuáles son esos primeros pasos en la construcción de un corazón con un estilo de oración que se dé en una relación? Les pido de corazón, tengan siempre presente, corazón con un estilo de oración en una relación. Y empezamos a dar nuestros primeros pasos el domingo pasado. Y decíamos que al armar, al construir, al desarrollar este corazón, lo importante era tener la mirada en Él, tener la mirada en Dios. Cuando recordábamos el bello corazón de David, donde él en oración reconocía quién era Dios para su vida y quién era Dios para poder responder cuando él acudía, cuál era su naturaleza y cuál era su fuente de amor y poder. Los ojos en Él. Después, ante distintas circunstancias, acudir a Él. Mantengo mis ojos y mi corazón en Dios y voy aprendiendo a acudir a Él. No es para ustedes extraño reconocer probablemente que al no desarrollar un estilo de oración, con un corazón de oración, que sea un corazón de oración de nuevo en un estadio de relación. No porque lo tengo que hacer, no porque sea un mandato, sino porque la oración es oxígeno para mi existencia. Entonces, en esta idea de la oración, probablemente ustedes puedan darse cuenta y no ser extraño que la oración muchas veces es un recurso que yo lo denomino recurso extremo. Es como que hacemos uso de la oración cuando estamos en el límite. Y probablemente y seguramente lo vamos a ver al final de esta enseñanza, la oración en los límites, en los bordes de la existencia, es absolutamente definitorio, es relevante, puede definir mi propia existencia, la oración en el borde, por supuesto. Pero lo interesante es que si yo desarrollo un estilo de oración, en un corazón de oración, en el contexto de una relación espiritual, cuando aparezcan los bordes, cuando aparezca el extremo, cuando aparezca la crisis, como mi músculo está acostumbrado, el músculo de la oración, probablemente en los límites o en los bordes, esa oración va a ser, permítame la palabra que es esta extraña, va a ser más natural. Y estamos hablando de un asunto espiritual. Va a ser más natural porque el músculo de mi corazón en cuanto a la oración está ejercitado.
De ahí que es tan, pero tan importante desarrollar mantener los ojos y acudir. Y aprendimos que cuando acudimos a Él, lo hacemos en el nombre de Jesús. Miren, no fui yo, ni ha sido ninguno de ustedes, los que hace 2000 años entregaron su vida o entregué mi vida por la humanidad, por los seres humanos. Y Dios ha honrado la entrega de su Hijo. Y a partir de ese momento, lo que Dios hace es posiciona, exalta al Señor Jesús a su diestra con una función especial. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? Jesús murió, fue crucificado, fue levantado de los muertos, estuvo 40 días en su cuerpo nuevo y fue ascendido a los cielos. Y está a la diestra del Padre. Yo me pregunté durante mucho tiempo, ¿qué hace a la diestra del Padre? ¿Qué hace? Ya está, vino, entregó su vida, fue el Redentor de la humanidad, como aprendimos en otras enseñanzas hace ya muchos domingos atrás, por un hombre que fue Adán, la creación de Dios que tenía un diseño de Dios, se vio modificada, tenía pensado Dios vida sin fin para la humanidad, para el hombre, la mujer y sus generaciones siguientes, y de pronto eso se vio interrumpido. Jesús vino a recomponer ese vínculo espiritual para que los seres humanos, en los tiempos de Dios, volvamos a disfrutar esa estancia eterna al lado del Padre. Y entonces yo me pregunto, Jesús vino, hizo todo lo que hizo, fue ascendido a los cielos. ¿Qué hace? Está de vacaciones, merecidas por cierto. Merecidas por cierto. Si yo hubiese sido el Redentor, o vos el Redentor o la Redentora, me imagino que los beneficios de haber salvado a la humanidad. Sin embargo, Dios lo ubicó a la diestra del Padre y le dijo, hijo, ahora, exaltado como Señor, tenés una función. ¿Cuál es la función que hasta este momento la humanidad no tenía? Ahora, en este momento, desde ahora, vas a ser quien intercede por los hombres y las mujeres, por la humanidad, cada vez que la humanidad venga a mi presencia, me busque. Sigo siendo el mismo Dios desde el origen hasta el día de hoy. La diferencia ahora es que hubo un Salvador, y ese Salvador, dice la palabra de Dios, como aprendimos el domingo pasado, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos deja como aprendizaje? Que cuando nosotros acudimos a Dios, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Cuando vemos la palabra de Dios a lo largo de toda la palabra de Dios y especialmente a partir del ministerio de Jesús, cuando Él empieza a decir, pidan en mi nombre, van a pedir en mi nombre y les será hecho, empezamos a ver todas las cosas que empiezan a pasar en el nombre de Jesús. La salvación es en el nombre del Señor Jesucristo. La sanidad es en el nombre del Señor Jesucristo. La liberación es en el nombre del Señor Jesús. La sanidad mental y emocional es en el nombre del Señor Jesús. Ha habido desde Jesús hasta este mismo minuto y a esta misma hora, ha habido mucha liberación para la humanidad. Ha habido mucha liberación de distintos aspectos y eso ha sucedido cuando lo que venimos aprendiendo se empieza a poner en marcha, en práctica y particularmente cuando el nombre de Jesús es puesto de manifiesto. No hay nada ni nadie que se resista ante el nombre del Señor Jesús. Entonces, claro, cuando empezamos a ver ahora de manera contraria, si podría haber habido más, claro que sí, por supuesto. Y probablemente no lo hubo, porque en vez de tener el nombre del Señor Jesús con el poder de su intercesión, no lo hicimos y pusimos nuestro foco en otras cosas. Pero Dios una vez más, en su gracia, en su misericordia, en su amor, nos vuelve a pedir que volvamos a ver su corazón y lo que Él espera de nosotros. Así que empezamos a dar esos enormes primeros pasos, mirar en Él, acudir a Él en el nombre de Jesús. Y ahora voy a avanzar con ustedes en algunos otros pasos. No sin antes recordar cómo cerramos el domingo pasado. La oración de los rectos, referido al corazón, a ese corazón que está en línea, recto a la voluntad de Dios, en línea con el corazón de Dios,
Dice en Proverbios 15:8, la oración de esos corazones, que en el Antiguo Testamento se hablaba de corazones rectos, y hoy la palabra de Dios habla de corazones de amor como hijos amados, es el gozo de Dios. Es tremendo esto, de que ya no hablamos de una vida de oración para mí, para vos, para nosotros, sino que un corazón de amor que ora con un estilo que tiene que ver con las cualidades que Dios espera de nosotros, genera en Dios gozo. Y esto, piénsenlo por un momento de la siguiente manera. ¿Qué pasa cuando los padres están gozosos, alegres profundamente con y acerca de sus hijos? ¿Qué pasa cuando los hijos descubrimos que nuestros padres están en paz y gozosos con nosotros? Es algo que potencia y le da sentido a la relación. Los quiero invitar en esta tarde a no solamente pensar en la oración como un mecanismo de relación y casi de apertura de la manifestación del poder de Dios, que es así, sino también los quiero invitar a que al desarrollar este corazón y este estilo de oración, que como decía bien la canción al comienzo, cada mañana y al terminar el día, yo pueda haberme tomado esos segundos y esos minutos para poder vivir en ese espacio de oración. Al menos para decirle a Dios, gracias porque hoy me puedo despertar, gracias porque estoy respirando, gracias porque me has permitido vivir este tiempo, gracias porque estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo. Te amo con todo mi corazón, Dios, y estoy aquí para escuchar tu voz en lo más profundo de mi corazón. Imagínense ese momento, imagínense Dios escuchándote o escuchándome en ese espacio. La oración es el gozo de Dios. Hasta aquí estamos recordando lo del domingo pasado y ahora quiero invitarlos a seguir caminando en nuestro aprendizaje para desarrollar ese estilo de oración con un corazón que se manifiesta en una relación. Lo próximo que quiero compartir con ustedes, que viene ahora a ampliar lo que aprendimos hasta el domingo pasado, es que nuestra oración es una oración que la realizamos creyendo. No es una oración que está exenta de una responsabilidad. La responsabilidad de orar creyendo. Y en este sentido, el mismo Jesús fue muy enfático, mostrando dos cosas. Cuando se creía, y esa creencia basada en la acción confiada de orar, liberaba el poder de Dios. ¿Y qué pasaba? Él se tomaba su tiempo para decir, está la acción, pero está faltando el combustible espiritual de creer en aquello que estás orando. Entonces, este nuevo paso que vamos a dar, esta nueva cualidad, tiene que ver con empezar a practicar, a vernos, a reflexionar, cuando nuestra oración está acompañada, envuelta en la acción de creer en aquello que estamos haciendo. Mateo 21:22, Jesús, enseñando la palabra de Dios, dijo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y si bien ya lo hemos visto en otro domingo, me parece que es muy valioso recordar que esta idea de todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieses en oración, que está en línea con la voluntad de Dios. Parte de nuestra responsabilidad creyente para orar con creencia es ir aprendiendo a pedir aquello que hace a la voluntad de Dios para nuestras vidas. En un momento, en un espacio donde Juan, uno de los discípulos y apóstoles de Jesús, escribe una carta general, abierta, a los creyentes, dice, todo aquello que ustedes pidan conforme a la voluntad de Dios va a suceder.
Entonces acá empieza a ser muy importante que nuestro pedido, que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios. Recuerden todo lo que hemos aprendido en la serie de Hace mis pies como de siervas, yendo a buscar las alturas, aquellos objetivos de vida, aquellos que querés desarrollar y que decíamos, este es tu corazón y Dios lo va a respetar y lo va a abrazar y te pide simplemente, mirá conmigo, busca también mi corazón para vos. Y habrá cosas que Dios va a acompañarnos y va a apoyarnos y habrá cosas que Dios tiene mejores situaciones para nosotros. Entonces yo le puedo pedir quizás a Dios que pueda responder y creo que Él me pueda responder a tal oración y sin embargo no hice el paso de decir, Dios, ¿vos qué pensás de esta situación? Yo quisiera esto y me gustaría esto en tal situación, en tal trabajo, dónde vivir, de qué manera. Y ahí en lo profundo del corazón, en esa relación empezar a darte cuenta que Dios apoya esta decisión, te quiere acompañar, pero también hay momentos donde vos te vas a dar cuenta que Dios te dice, no es el tiempo. Entonces, la oración de aquello que yo pido, aplicando lo que hemos visto del principio de voluntad, cuando yo tengo eso en mi corazón, todo lo que Dios dice es, pedime creyendo como si esto ya hubiese sucedido. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí aparece la palabra creyendo y nosotros conocemos la palabra fe. Hablamos mucho en el ámbito cristiano de fe, que son palabras sinónimas con creer, pero van a ver alguna cosa bastante particular acá. Miren, Hebreos 11:1, porque yo me podría preguntar, ¿y qué quiere decir creyendo? Bueno, creyendo es sinónimo de tener fe. ¿Y qué es la fe? La palabra de Dios nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Jesús dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo o teniendo fe, lo recibiréis, lo que dice es, necesito que cuando ustedes oren, tengan esa certeza y convicción interior. Su parte es orar, la mía es responder. La fe es esa certeza y convicción interior del corazón. Oro como si ya hubiese sucedido y no dejo de orar hasta que suceda. La idea de fe es una palabra muy particular, porque fíjense que nosotros tenemos creencia, que es un sustantivo. Los creyentes necesitamos desarrollar nuestra creencia. Cuando lo hacemos, creemos. El creer es el verbo. Y cuando nos vamos a la fe, que son palabras sinónimas, nos encontramos con una sorpresa, con algo que sorprende. Tenemos el sustantivo fe, pero no tenemos el verbo. No tenemos el verbo feer. Y mucho menos Dios espera que nosotros seamos feyentes. Miren qué interesante que es esta situación. Yo no tengo la respuesta a esta situación. Simplemente les voy a compartir de corazón lo que puedo capturar con la distancia y con muchísimo respeto, como lo vienen viendo y aprendiendo cada domingo que tenemos con la palabra de Dios. Pero al estudiar a fondo la noción de fe y al estudiar a fondo la noción de creencia, que son sinónimos, pareciera ser que hay algo muy fino espiritualmente, muy fino. Yo tuve un gran maestro hace 30 años atrás que me decía que mientras que aquellas personas que tienen una tarea pastoral necesitan desarrollar el corazón para poder escuchar la voz del Señor, para tomar cuidado de la gente, que los profetas se caracterizaron por escuchar la voz del Señor en su oído. Los maestros tienen la responsabilidad de escuchar la voz del Señor en las Escrituras, tanto en lo que está dicho como aquello que está pero no dicho. Y yo, ¿cómo es eso? Hay muchas cosas que Dios deja para que con el corazón abierto y respetuoso Dios pueda mostrar en el corazón de esas personas que tienen ciertas responsabilidades de abrir las Escrituras para mostrar aquello que está pero no se ve en la superficie. Es como me decía los tesoros. Los tesoros no suelen estar en la superficie. Los tesoros suelen estar bajo tierra.
y para poder encontrarlos hay que ir a ellos. Entonces quiero compartirles quizás alguna gema de este tesoro. Hay fe, que es aquello que Dios está comprometido a potenciar y a desarrollar como una competencia espiritual particular para aquellos que se acercan, aman a Dios y quieren desarrollar esa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y el creer, esa creencia, es el movimiento esperado por Dios. Los creyentes creemos, tenemos esa creencia, pero hay una dinámica entre el acto humano de creer y la fe que Dios activa en su corazón para que las cosas sucedan. Lo voy a decir de otra manera. Y le pido a Dios toda la sabiduría y todo su amor y por supuesto su gracia y misericordia para poder compartir con ustedes esta idea. Para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, estas dos palabras que son sinónimas pero ocupan lugares distintos en los momentos y tiempos de un proceso de restauración, de sanidad, de liberación, como hemos visto en todos estos domingos, hay un momento de naturaleza espiritual donde se une, por eso la idea es sinónimo, la creencia de la persona que se acerca y cree y la fe en esa persona que se activa y se despliega por el obrar de Dios. Hay resultados de naturaleza espiritual que requieren de nosotros no solo creer, no solo la creencia, sino la expansión de la fe. Ahora, claro, si a mí viene alguien y me dice solamente tenés que tener fe, pero no entiendo probablemente este conjunto, esta complejidad que la palabra de Dios nos muestra, probablemente más de una vez me quedaré con algún sinsabor de que como no sucedió, no tuve la fe. Quizás lo que falta es unir nuestro acto autónomo, independiente, al ir comprendiendo este flujo de confianza, acción y poder de Dios liberado, donde ustedes, como este domingo, están haciendo un acto de creencia al creer que la palabra de Dios puede mostrarles a ustedes, mostrar el corazón de Dios, al tiempo que Dios, haciendo su parte, expande su fe activa, su fe espiritual, para que cosas comiencen a suceder en su corazón. Solo Dios y ustedes saben las cosas que son necesarias que sucedan en su corazón, en su vida, en sus cuerpos, en sus relaciones. Solo Dios y ustedes lo saben en lo profundo de su corazón. Dios nos dice que necesitamos creer y activar esa fe. Y esa fe tiene que ver con esa, como decíamos, certeza de lo que se espera. Dios está produciendo. Dios está moviéndose. Los tiempos son de Dios, no son míos. Yo vengo a Dios, estoy aprendiendo, estoy aplicando lo que estoy comprendiendo. O algunos de ustedes empezaron a dar el paso orando y empezaron a abrir su corazón y Dios en su gozo se mueve con ustedes. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Quiero compartir con ustedes un ejemplo de la palabra de Dios. Un ciego llamado Bartimeo, que está aquí, clama sabiendo que Jesús estaba caminando por ahí, clama a los gritos: Señor Jesús, ten misericordia de mí, Hijo de David. Y la gente que estaba alrededor, en una especie de física del orden, no desordenes, vieron que todo tiene que estar ordenado, todo tiene que estar en su lugar, y esto se ve en distintos ámbitos del quehacer social. Jesús también tuvo que lidiar con esa situación. Y aún personas en su entorno le decían: no grites, no le grites al maestro, quédate callado, ciego. Y él vuelve y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, en su sensibilidad, captura ese clamor, captura ese pedido, captura esa necesidad de alguien que no le importaba la imagen, que no le importaba cómo vaya a quedar. Cuando lo hacían callar, él levantaba más la voz, dice el texto, y dice que Jesús gira
escucha el clamor de Bartimeo y dice, tráiganlo, por favor. Claro, imagínense, cuando el Señor dice, tráiganlo, los que estaban ahí alrededor le decían, movete, levantate, vení que el Señor te llama. Y dice que él se levanta, tira su ropaje, tira su manto, como despojándose de lo viejo. Es un símbolo para el oriental, sacarse el manto es algo muy fuerte, porque es despojarse de lo viejo, despojarse de posiciones, despojarse de jerarquías. Entonces él se saca el manto y va hacia el Señor. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Bartimeo? Parecía ser que Bartimeo estaba haciendo su parte. Él creía que Jesús lo podía sanar. Él había escuchado que Jesús estaba sanando leprosos, que Jesús estaba sanando ciegos, que Jesús estaba sanando personas con enfermedades de 12 años, con sangrados que no paraban todo el día en mujeres, que Jesús ya había hecho el movimiento de levantar de los muertos a un par de personas. Jesús en todo su ministerio levanta de los muertos a 3 personas. A 3. Solamente a 3. No se la pasó la vida levantando muertos, pero levantó a 3. Y básicamente en la escucha de la gente, Jesús era una posibilidad. Jesús no era una posición, no era un jerárquico religioso como ellos estaban acostumbrados a ver. Jesús era la posibilidad de sanidad. Entonces se acerca y le dice a Jesús, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Bartimeo? Y Bartimeo, casi con un desparpajo propio del creyente respetuoso. El creyente respetuoso es un tanto, digamos, atrevido, se atreve, como Dios espera que vos lo seas y yo lo sea. Y entonces le dice, Señor, que me vuelvas la vista. Ante tu pregunta, yo creo que vos me podés sanar. Entonces me acerco, creo que vos me podés sanar. Y quiero mostrarles el versículo donde la creencia de Bartimeo evoluciona a una fe activa, donde el poder de Dios se puede manifestar. En Marcos 10:52, en la versión La Biblia de las Américas, dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía a Jesús por el camino. Claro, era bastante esperable que una persona que había estado ciega y ahora veía, que siga a aquel que lo había liberado. Sin embargo, miren Jesús, lo que en el final produjo que el poder de Dios se manifieste ha sido tu fe activa. Ha sido tu certeza de lo que aún no había sucedido, tu convicción de que iba a suceder. Era tu certeza de lo que esperabas, tu convicción de lo que aún no veías. Y quiero compartir con ustedes algo que es conmovedor y emocionante. Dice Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, Bartimeo era ciego. Y sin embargo, él veía con los ojos del corazón, con los ojos del entendimiento, con los ojos espirituales. Él veía la sanidad en su vista antes que sucediese. Muchas personas hemos tenido o tenemos quizás vista, pero nos falta esa visión del corazón. ¿Qué hace Jesús con estas personas? Con vos y conmigo. ¿Nos condena? Nunca, jamás. Lo que hace es una y otra vez, es invitarnos a orar creyendo. Así que una nueva cualidad, un nuevo paso es orar creyendo. Otro paso que quiero compartir con ustedes es la idea, y esto es conmovedor lo que voy a compartir con ustedes. Es conmovedor. Es conmovedor desde el punto de poder, a partir de la palabra de Dios, llegar a comprender, quizás, no quiero hacer un reduccionismo, pero quizás de manera accesible lo que Dios
entiende de oración. Y tiene que ver con esto de que oremos con el corazón. Dice Jesús, cuando oren, muchachos, chicas, le decía a sus discípulos, cuando oren, no usen vanas repeticiones. Como los gentiles era el pueblo que no era judío. Para que ustedes tengan una idea, en la época de Jesús estaban los judíos, que eran monoteístas, y los gentiles que eran politeístas. En cualquier lugar encontraban una respuesta y una fuente, y de ninguno de ellos la recibían. Entonces Jesús le dice, no usen de vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es un momento crucial para Jesús y para ese momento, y lo es también para nosotros. En nuestro aprendizaje de ser mujeres y hombres de oración, que serán poderosos en acción. Dios no necesita la repetición. Dios no necesita caer en la trampa que la repetición nos lleve a vanas palabrerías. Quiero contarte que la palabra vanas quiere decir huecas, sin sentido, carentes de sentido. Porque una de las cosas que hace la repetición y el automático es alejar al sujeto presente. Cuando yo repito, yo estoy ausente por mecanismo y por automaticidad de la conciencia. Entonces, Jesús dice, no caigan en la trampa de perder la conciencia cuando oran por el mecanismo de la repetición que puede llegar a ser hueca. Y acá hay una señal importantísima para armar nuestro corazón. Orar de corazón. ¿Qué quiere decir orar de corazón? Lo que a Dios le importa es el corazón. En Dios, dice el Salmo 62, 7 y 8, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, esperad en Él. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios, nunca se lo olvide, es nuestro refugio. Punto, y después dice la palabra Selah, que es una marca en el Antiguo Testamento, que es una palabra que quiere decir mediten en profundidad. Especialmente en los salmos, los salmistas, lo que hacían era dar esto y decir, no se apresuren, mediten en profundidad. Selah, mediten en profundidad. Mediten en profundidad lo que significa derramar el corazón. Y esto para mí es choqueante. Me estás hablando que la oración en una relación con este estilo, Dios mira más cómo derramo mi corazón que otra cosa. Exactamente. Dios necesita tu corazón derramado. Con alegrías y con lágrimas, con anhelos y con frustraciones, con deseos y con peticiones. Dios necesita tu corazón y el mío. Así como cuando un hijo se acerca al padre y no sabe cómo decirle al padre. No sabe cómo decirle al padre. Entonces busca todas las palabras y le dice 3 veces lo mismo para ver si al decirlo 3 veces lo mismo. Y el padre dice, hijo, no hace falta. Yo necesito tu corazón. Al tener tu corazón en mi mano, yo te tengo a vos. Yo puedo tener tus palabras y aún siendo repeticiones y vacías y no te tengo a vos. Yo necesito tu corazón. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que a mí al día de hoy, después de 40 años, me sigue conmoviendo hasta las lágrimas, que tiene que ver con el amor de la madre, pero también con el amor de la esposa. Una mujer llamada Ana, que venía hacía muchos años sufriendo porque no podía darle a su esposo un hijo. Quiero contarte que en la época oriental, que una mujer no quede embarazada era considerado una maldición para la familia. Cuando una mujer no podía dar a luz y concebir, entraba en zonas de gran desprestigio social, personas que entraban en grandes frustraciones, personas que sufrían y se angustiaban hasta la muerte misma. Y si para colmo tenían un esposo al lado que enfatizaba esta situación, en vez de ser esos esposos amorosos que acompañaban, las mujeres podían morir de angustia.
Para poder salvar esta situación, había como una especie de permiso de que si la mujer no podía concebir, el hombre podía buscar concebir o con una sierva o con otras mujeres y nadie decía nada. Si bien este no era el corazón de Dios, Dios prefería que ante esa situación la mujer y el hombre vayan a Él, le pidan, le clamen, derramen su corazón y Dios pudiese ser Dios para sus vidas. Hay una mujer llamada Ana que llegó a una instancia de profunda angustia por esta situación. Una mujer de creencia, una mujer de creer, pero no confundir ser un creyente con poder dar el paso para liberar esa fe activa. Pero un día Ana lo hace. Ya no daba más en su angustia, ya estaba absolutamente quebrada. Entonces se acerca a un lugar, se acerca a un lugar de oración para clamarle a Dios. Pero cuando llega a ese lugar de oración, ella está profundamente quebrada, emocionalmente profundamente involucrada. Ya no estaba solo mal por su marido, sino estaba mal por ella. Ya los puntos de vista que tenía respecto a ella eran muy hirientes, muy disolutivos. Y en un momento, llegando al pozo, como muchas veces en nuestra vida nos puede pasar, que para poder emerger hay que llegar al piso de ese pozo. Y ahí dar ese salto de fe activa para que Dios sea Dios y nos saque de ese lugar y no seguir chapoteando en el fondo del pozo. Ana se va al templo, al lugar de oración. Los judíos tenían dos lugares. El templo era el lugar de oración y la sinagoga era el lugar de aprendizaje. Al templo se iba solamente a adorar a Dios y alabar a Dios. Ella va a orar y en un rincón absolutamente sola, llorando, gimiendo, sufriendo, contándole a Dios sus palabras, al punto tal de dar por terminada esta situación. Se acerca el sumo sacerdote de ese momento, que estaba viviendo su propio desafío, porque sus hijos, en ese momento los sacerdotes podían tener sus familias y sus hijos, estaban haciendo las cosas no muy bien delante de Dios. Entonces la gente venía y le decía: Señor, usted es el sumo sacerdote, es el responsable acá, es el que está a cargo del templo. Dice, ¿por qué no llama a sus hijos y le dice que se comporten? Todo el pueblo lo sabe, lo que está pasando. Y él se tapaba los oídos, defendía a los hijos, y entonces la situación iba de mal en peor. Una de las cosas que había pasado con este hombre era perder la sensibilidad, la agudeza de escuchar a Dios. Él escuchaba lo que pasaba alrededor, pero no escuchaba a Dios. Entonces esta mujer, totalmente desarmada, llega a orar, y cuando llega a orar pasa esto. Este hombre se le acerca y le dice: ¿qué haces aquí, borracha en el templo? Lo voy a sacar y se lo quiero decir a los ojos a ustedes. Le dice: ¿qué haces aquí, borracha en el templo? Este hombre se acercó y vio que estaba como diciendo palabras que parecía más una borracha que otra cosa. Entonces le llama la atención y le dice: ¿qué haces en el templo, borracha? Cuando en el templo estaban pasando otras cosas. Y él pierde la perspectiva totalmente y la presiona a la mujer. Y miren lo que contesta Ana, esta hermosa mujer. Oh no, Señor. Miren, no le falta respeto, por más que ella había desubicado. No, Señor, respondió ella, no he bebido vino, ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, esto es depresiva profundamente, como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No, Señor, no estoy alcoholizada. No. Estoy absolutamente quebrada. Estoy profundamente angustiada. No sé qué hacer. Entonces vine acá a derramar mi corazón delante del Señor.
este hombre se quedó choqueado, como que retoma su situación. Es consciente de lo que está pasando. ¿Saben qué pasó con Ana? Dio a luz un hombre llamado Samuel, uno de los profetas más grandes que tuvo la historia espiritual. Fue la mamá de Samuel. ¿Y saben qué? Cuando quedó embarazada y le dijo a su esposo, te voy a dar un hijo, después lo dedicó al servicio de Dios. Dios tiene sus tiempos, tiene su voluntad y necesita que cuando vayamos a Él lo hagamos derramando el corazón. Por eso es tan importante este paso. Orar es derramar el corazón. No hay un orar de una manera, no hay un orar perfecto, no hay un orar, no hay. En algún momento después vamos a dedicarle un domingo a lo que Jesús nos enseñó en la hermosa oración del Padre Nuestro. Y van a ver que aún en esa situación, el mismo Jesús no se retracta. Jesús quiere que nosotros hagamos lo que vimos de Él en Juan 17, derramar el corazón. Entonces cada mañana cuando te levantes, como decía esta canción, cada noche, no termines tus noches sin derramar el corazón delante de Dios, aunque sean 3 palabras, 4. No busques las palabras perfectas, no repitas por repetir, pensando que por repetir mi oración o tu oración es más. No lo es. Dios espera tu corazón y mi corazón derramado. Y para ir culminando estos pasos y seguimos caminando, quiero compartir con ustedes algunos aspectos más y algunas cualidades más. Y vamos a terminar hoy con 7 cualidades para que ustedes simplemente hayan dado estos pasos y hoy tengan un acercamiento y una comprensión de la oración distinta, ampliada o nueva. Eso lo deciden ustedes a la que tenían. Otra cualidad y otro paso es orar perseverando. Dios nos pide y espera que nuestra oración sea un estilo perseverante. Por supuesto que vamos a orar en los límites, vamos a orar en los bordes, pero Dios espera que nuestro estilo sea perseverante. Dice Colosenses 4:2, cuando Pablo, por revelación, le escribe a los colosenses en Colosas, perseverad en la oración, velando, esto es, estando atento en ese estilo, en ella con acción de gracias. Oramos y siempre con un corazón de gratitud. Pedro, el gran apóstol Pedro, en un contexto donde él está hablando de los tiempos de la humanidad, él dice, por eso, en base a lo que les acabo de decir, que después ustedes lo pueden leer en 1 Pedro 4, dice, por eso que les acabo de decir, en estos tiempos que estamos viviendo, si en algo tienen que ser responsables y cuidadosos es en la oración. No dejen que el contexto, que la cultura, que la situación que los rodea y que me rodea, nos haga perder este cuidado en nuestra vida de oración, esta responsabilidad en nuestra vida de oración. Entonces, perseverando con cuidado y siendo responsables de esta oración que es lo que va a activar la fe para que las cosas comiencen a suceder. Y quiero terminar con esto, miren, que parece como que veníamos hablando de ciertas cualidades y ahora va a aparecer esto y vos decís, ¿y esto con qué tendrá que ver? Tiene que ver con la vida. Quiero contarte que una de las cosas que más hacemos los seres humanos por día es tener pensamientos y tomar decisiones. Todo el día estamos teniendo pensamientos y tomamos decisiones. Quiero contarte lo importante que es tener la oración en nuestros procesos de decisión. Por supuesto que nosotros vamos a ir calibrando y sintonizando la presencia y lo importante de la oración en los distintos temas de nuestra vida. Para yo ducharme y abrir la canilla de agua caliente y fría, por supuesto que no voy a orar, porque es algo que hago todos los días. Pero ¿saben qué? Miren lo que te voy a decir. El otro día estaba por bañarme y estaba pensando otra cosa. Estaba pensando en algo que ni me acuerdo qué era, pero estaba muy metido en ese pensamiento. Y resulta ser que cuando me meto a bañarme, en la bañera, estaba la ducha abierta, me meto, evidentemente mi cuerpo iba en automático, pero mi cabeza estaba en otro lado y me patiné. Y me llegué a agarrar de una cosa que tenemos ahí donde nosotros ponemos una toalla y un jabón, me llegué a agarrar
y cuando me agarré de ahí y de la cortina. Lo que me agarré de la derecha me afirmó la cortina, quedé envuelto en la cortina. Entonces en ese momento dije, wow, claro, yo nunca oré antes de bañarme. Pero ¿sabes qué? Me hizo notar eso de no subestimar mi oración en mi vida. Porque hoy tengo 57 años, no tengo 20. Que yo cuando tenía 20 para ducharme, me paraba en el inodoro, me daba una vuelta en el aire y caía parado bajo la ducha. Ahora tengo que entrar con más cuidado. Entonces, ¿saben qué? Hay momentos, lo primero que hago cuando me voy a bañar ahora, hago un alto y digo, Alejandro, te vas a bañar. O sea, corre los pensamientos. Y hay veces que como somos seres humanos, y me noto en mi emocionalidad, me noto que estoy en otro pensamiento, entonces hay veces que hasta en esa estupidez digo, Padre, te agradezco por la oportunidad de tener una ducha de agua caliente y te pido tu protección en este momento, porque no me quiero caer y quebrar la columna o la cadera, no quiero, no es mi situación. Entonces, fíjense cómo nos fuimos a algo totalmente casi efímero y superficial, pero que puede estar en juego la vida, a esta situación que quiero compartir con ustedes, cuando el mismo Señor Jesús, antes de tomar la decisión de quién iban a ser los 12 apóstoles, de todos sus discípulos que eran cientos ya, y él tiene que elegir a 12, el Padre le dice, elegí a 12 que van a ser tu sucesión, van a ser hombres muy, muy importantes en el ministerio. Entonces yo me imagino, yo, ¿no? En lugar de Jesús le digo, a ver, Pedro, tráeme la lista, a ver, de todos los discípulos. Entonces empiezo a ver la lista, lo llamo a Miguel, hablo con Hugo. ¿Qué opinás vos de Tadeo? Tadeo es medio jovencito, sí, pero tiene ganas, ¿eh? ¿Y qué opinás de Judas Iscariote? No me huele bien. Sí, pero mirá que el tipo maneja bien las finanzas. Bueno, y hacemos un análisis con Hugo y con Miguel y después elegimos a los 12. Bueno, quiero contarte que Jesús, gracias a Dios, no hizo eso, sino lo que hizo fue, en aquellos días, él fue al monte a orar, oró 20 minutos, 15 minutos y tomó la decisión. No. Y pasó la noche orando a Dios. En su humanidad y ministerio, Jesús no se oró a sí mismo. Jesús no dijo, hola Dios, yo Jesús te oro a vos que soy yo, entonces te digo qué hago. Es poco eficaz eso. ¿Para qué vas a ir de noche? Quédate en la cama, habla con vos mismo y toma la decisión. En su humanidad nos está representando, nos está dejando el ejemplo Jesús, que aún siendo Jesús, él se apartaba y pasó la noche orando a Dios. Y fíjense lo que pasó. Pasó la noche orando a Dios y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ustedes podrían estar pensando ahora legítimamente, claro, Alejandro, tiene sentido esto, o sea, tenía que elegir a los apóstoles. Bueno, pero ¿eso es una decisión importante? Claro que lo es. Así como cuando nosotros tenemos que elegir a una persona que colabore con nosotros para que sea un coordinador en un equipo, un supervisor, un director, una relación. La palabra de Dios dice, cuando tengas que tomar decisiones, tómate tu tiempo para orar. Tómate tu tiempo para orar. Hay algunas decisiones que son menores y que ya las tenés aceitadas, pero estate atento, quizás hasta esas decisiones que son menores, quizás requieren de la oración. Lo que quiero dejar como mensaje es que la oración es hasta una herramienta de gestión para nuestras mejores decisiones. Si vemos las cualidades en este corazón y estilo de oración, ese estilo de oración que conforma un corazón, no el corazón, no la manera. He querido compartir con ustedes en estos días algunas pequeñas señales, algunas cualidades para que aquellos que conocían estos paisajes los puedan fortalecer, los puedan rever, aquellos que no tanto y aquellos que los ignoraban puedan empezar, siendo este quizás el primer día del resto de su vida, a desarrollar un corazón con un estilo de oración que se da en una relación. Lo primero, mantengan la mirada en Él. Mantengamos la mirada en Él.
Acudamos a Él cuando sea necesario. Cuando lo hagamos, no se olviden, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Para Él está esa función. En otras palabras, háganlo trabajar a Jesús. En el buen sentido. Él está deseoso que habilitemos que Él haga su parte. Cuando oramos, lo hacemos creyendo, con la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me acerco con creencia, creo en mi oración y esa fe activa que se desarrolla en mi corazón libera el poder de Dios. Oren de corazón. Córranse de cualquier sensación, emoción de que la oración tiene que empezar bien, tiene que seguir bien y tiene que terminar mejor. La oración que llega al corazón de Dios y lo conmueve es la oración de corazón. No dejen de orar en todo tiempo, en todo lugar, ante cualquier circunstancia, en el diario vivir, por supuesto en las situaciones extremas, pero háganlo con constancia, con perseverancia. Y finalmente, que la oración sea uno de los elementos más importantes para tomar decisiones. Si ustedes tienen que tomar una decisión en familia, tienen que tomar una decisión con socios, tienen que tomar una decisión con su pareja, cuando tienen que tomar una decisión, ¿qué te parece si antes de tomar la decisión no vamos al Padre? Le ponemos esta situación delante. Dios, estamos deseando cambiarnos de ciudad, queremos cambiar el auto, queremos hacer este viaje y queremos ponerlo en tus manos. Padre, hay algo que necesitemos tener en nuestro corazón y te puedo asegurar que Dios va a hacer su parte porque ya te lo prometió. Pidan, yo les prometo responder y aún les mostraré cosas que ni siquiera ustedes imaginan. Para terminar, y antes de invitarlos a una canción, quiero compartirles que la oración como estilo está presente en nosotros en todo tiempo. Pero claro, hay un tiempo que es insustituible. Y ese tiempo son los momentos que todos los seres humanos tenemos de angustia, a veces de soledad, como puede tener alguno de ustedes esta noche, lo puedo tener yo, de tristeza. Cuando el pasado sigue siendo muy importante y no me deja, porque estoy anclado a él, pararme en el presente y avanzar. En síntesis, Dios es un especialista en recibir los corazones derramados de las personas, y más que nunca cuando estamos en situaciones de angustia. Por eso, en el Salmo 121 dice, a Dios clamé estando en angustia, y Él me respondió. Hay situaciones donde la tormenta arrecia fuerte. Hay situaciones donde parece que todo está por terminar. Y es ahí donde Dios se hace Dios, más grande que nunca. Es ahí donde en el medio de la tormenta Dios puede darte paz a tu corazón y decirte, acá estoy, seguí clamándome. Si yo estoy en el barco, diría Jesús, el barco no se va a hundir. No teman, yo estoy en la barca con ustedes, aunque en el medio de esa situación la tormenta arrecie y rodee. Los quiero invitar a que se queden reflexionando en esta idea de un corazón con estilo de oración en una relación. Los invito a repasar, a reconsiderar cada una de esas cualidades del corazón y empezar a desarrollar, a vivir y a practicar un estilo de oración que sin ninguna duda será el gozo del Padre. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú.
corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.